Hola, en este vídeo vamos a introducir el tema de los gráficos. Veremos los pasos básicos para construir un gráfico y los diferentes elementos que lo forman. El vídeo es un poco largo porque seguiremos los pasos del asistente de Calc. Utilizaremos un gráfico de columnas, que es uno de los más típicos y se entiende rápido lo que representa. Este tipo de gráfico, el de columnas, es adecuado cuando se desean comparar diferentes grupos de datos, series y categorías. Luego lo vemos. Un gráfico se construye siempre a partir de una tabla de datos. En este caso tenemos, supongamos que son ventas de diferentes frutas en diferentes ciudades. Cada intersección de fila, columna, fruta, ciudad, representa la cantidad vendida de esta fruta en esta ciudad. El gráfico de columnas mostrará tantas columnas como datos haya en la tabla, 42. 6 de frutas, 6 ciudades más la columna del total, 6 filas, 7 columnas, 42. Y las mostrará agrupadas por series y categorías, o por frutas o por ciudades. Venga, vamos a crear el gráfico. Primero vamos a seleccionar los datos a representar. No nos olvidemos de los títulos de filas y columnas para que las agrupaciones luego, por series y categorías, estén correctamente identificadas. En Calc es habitual seleccionar solo los datos que queremos mostrar, pero en este caso los vamos a seleccionar todos. Y luego ya ocultaremos los que no queremos. En este caso, ocultaremos la columna total. Esto como queráis. Si no se quiere representar la columna del total, simplemente no se selecciona. Si luego se quiere incluir, pues bueno, se incluye. Tampoco tiene más problema, ya lo veréis. Nosotros la seleccionamos. Luego ya la quitaremos. Seleccionamos el rango A1, H7, insertar gráfico o le clicamos este botón de aquí y se activa el asistente. En el primer paso seleccionamos el tipo de gráfico, en este caso columna y en este recuadro el normal. Le damos a siguiente. Aquí tenemos que seleccionar el rango de datos a representar. Como ya lo hemos seleccionado antes de iniciar el asistente, ya nos aparece aquí, fijaos, A1, H7. Aquí le indicamos si agrupamos por filas o columnas. Fijaos cómo cambian las agrupaciones. Si seleccionamos filas, aparecen las columnas agrupadas por ciudades, categorías. Y las series en este caso son las frutas. Si seleccionamos columnas, aparecen las columnas agrupadas por frutas. Y las series son ahora las ciudades. Acordaos de esto. Lo que aparece en el eje horizontal es lo que se llama las categorías. Y las columnas, en este caso, las series. También podemos fijarnos en la leyenda para ver qué es lo que son las series. Primera fila y primera columna como etiquetas las seleccionamos, si no, fijaos como Calc las etiqueta con números de fila o columna y numera las categorías. Dejaremos las series en columnas, ciudades. Venga, siguiente. Este es un paso con bastantes opciones de las cuales veremos cómo se utilizan, pero bueno, veréis que tampoco se utiliza demasiado. Fijaos que en series aparecen las ciudades. Si seleccionamos una, vamos a seleccionar Lleida. Aquí en intervalo de datos nos indica nombre, la celda donde está el nombre de la serie, fijaos. En valores y el rango de los valores que representa. Y fijaos que en categorías aparece el rango del nombre de las frutas. Esto sí, cambiamos pues series, filas, columnas, cambiará. El botón añadir sirve para añadir una serie por si nos hemos dejado alguna o está en un rango no adyacente. Es un poco complejo de configurar. Vamos a probar. Supongamos que nos hemos dejado una columna, la I. Fijaos, le damos a añadir, vamos a nombre y le clicamos este botón. Seleccionamos I1. Esto sería la celda donde está el nombre. Luego clicamos sobre valores I. Clicamos botón. Seleccionamos rango. Como no hay valores no se representa nada. Lo borramos, le damos al botón quitar. Para incluir datos, siempre que sean adyacentes, es más sencillo ir a anterior. Seleccionamos todo el rango, A1 y 7 y listos. Venga, volvemos a dejar como estaba, el A1, H7 y siguiente. Las flechas estas de subir y bajar sirven para cambiar el orden de las series. Por ejemplo, vamos a poner total al principio. ¿Vale? Fijaos. Vuelvo a bajar. Y venga, vamos al siguiente paso. Vamos a poner el título. Fijaos que esto ya son elementos para acompañar el gráfico.
a ver, es conveniente ponerlo, sobre todo lo que es el eje de las X y el eje de las Y. Venga, en fin, título ponemos ventas, en eje de las X ponemos frutas y en el eje de las Y kilos. Va. Dejamos cuadrícula para eje Y y finalizar. Y ya tenemos el gráfico. Fijaos que es muy fácil de comprobar, por ejemplo, este tipo de gráficos, columnas, en qué ciudad se ha vendido más manzanas o más peras. Ahora estamos en modo edición del gráfico. Fijaos que en el menú de opciones, para salir de este modo, volver a lo que sería la edición de la hoja de cálculo, clicamos fuera, un simple clic, y para volver a entrar en modo edición de gráfico, doble clic sobre el gráfico. Fijaos en el menú de arriba. Vamos a poner en series las ciudades, o sea, cambiamos la agrupación y en categorías las frutas. Vamos a formato, intervalo de datos, serie de datos en filas. Fijaos que ahora es fácil ver qué fruta se ha vendido más en Lleida o en cualquier ciudad. Y en total también. También podemos darle a este botón cilindro, este botón que hay en el cilindro, y volvemos a poner las columnas. Vamos a ocultar la columna del total. Podemos ir a formato, intervalo de datos, ficha, serie de datos, y le damos a quitar, pero lo haremos ocultando la columna H. Clic derecho y ocultar columnas. Para volver a mostrar, seleccionamos la columna inicial y final que contiene las ocultas, clic derecho y mostrar. La vamos a dejar oculta. Vamos a ver ahora las partes y elementos del gráfico. Si seleccionamos un elemento, aquí nos dice cómo se llama el elemento seleccionado. Más que nada para que conozcamos un poco lo que es la nomenclatura. Pero fijaos que un elemento simplemente lo seleccionamos. Si nos fijamos aquí arriba, fijaos aquí que ya nos va indicando, cuando vamos clicando, lo que es el nombre de cada uno de los elementos. Si queremos añadir elementos informativos o descriptivos, vamos a insertar y seleccionamos el elemento añadir. Por ejemplo, le vamos a poner etiquetas de datos. Y para quitar un elemento simplemente lo seleccionamos y la tecla suprimir. O insertar, seleccionamos el elemento y desactivamos la opción correspondiente. Tened en cuenta que algunos de los elementos a insertar dependen del tipo de gráfico. Depende del tipo de gráfico, pueden salir unos elementos u otros. A ver, simplemente es cuestión de ir a insertar y ver las opciones que tenemos. Y ya para terminar, lo habitual a la hora de construir un gráfico no es seguir todos los pasos del asistente, pero bueno, esto ya cada cual. Es simplemente lo habitual, hablo, Simplemente se selecciona el rango, insertar gráfico, se selecciona el tipo, luego le indicamos la agrupación, filas, columnas y se finaliza. Y luego con insertar se van colocando los elementos que hacen falta y con formato, que esto lo dejamos para otro vídeo, se configuran. Y esto sería todo. Fin de vídeo, salud y hasta la próxima.